Buenas tardes a todas las personas que nos están viendo la tarde de hoy. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Hello Sound. En esta ocasión tenemos un invitado súper especial, cartagenero el muchacho, es vecino mío. Es un compositor de bastante renombre aquí en Colombia y fuera de ella. Y pues para nosotros es un gran honor tenerlo acá. Eh, Él ha hecho un trabajo increíble con música interactiva, partiendo desde Wise, que es un software muy usado en la implementación de audio para videojuegos, y pues nos va a explicar cómo ha partido desde este software, desde este acercamiento a los videojuegos, a un mundo más amplio, como es el de las instalaciones artísticas, el de, bueno, ya, un montón de cosas que nos contará, este, para que mostrar un poco cómo es el estudio de este tipo de elementos que son muy usados en el mundo de los videojuegos nos puede abrir las posibilidades con músicos y como compositores. Él tiene una historia muy interesante y bueno, para no dar más charla, para no hablar tanto, porque si no me quedo aquí toda la tarde, les traigo acá al gran Felipe Hoyos, directo desde Cartagena o Bogotá, no sé. ¿Qué más, Felo? ¿Cómo Bogotá, estás? Bogotá. Bogotá. Hola, José. Mira, que estoy de saco y todo. Esto en Cartagena estuviese yo, pero caldeado. Hola, José. Muchas gracias por la invitación a Hello Sound. Hola a todos. ¿Cómo estás, Felo? ¿Cómo va todo? Muy bien, José. Tú sí estás en Barranquilla, ¿cierto? En Barranquilla, Allá en el sí. calor. Aquí asustado de que se vaya la luz en cualquier momento, pero Esperemos que no suceda. Yo estaba asustado por el ruido de afuera de mi barrio, pero pues hasta ahora todo bien. no, Así que bueno, pues nada, pero para adelante. No, y gracias por ese preámbulo, Dios mío. Eso sube demasiado las expectativas, pero bueno, no mentira. Pero chévere, muchas gracias por esas palabras, José. Y bueno, un placer de estar aquí en Hello Sound compartiendo un poquito de lo poco que sé, pero con muchísimo gusto. gracias, Felo, gracias a ti por estar acá y bueno, por darnos tu tiempo y compartir tu historia que es, me parece que es muy interesante, muy chévere que pues las personas estén ahí este, atentas y que puedan aprender mucho de eso. Entonces, cuéntanos, ya que seguramente hay personas que no te conocen acá, ¿quién es Felipe Hoyos? ¿A qué se dedica? ¿Le gusta el sushi? ¿Le gusta la pizza hawaiana? ¿Cómo? Me Cuéntanos. gustan los dos, de hecho, me encantan Ah, las dos. Yo soy de esos del sacrilegio de la pizza hawaiana, honestamente. Me disculpan los que me están escuchando, pero pues nada que hacer. a No, ver. pues nada, yo soy Felipe Hoyos, yo soy de Cartagena, como mi amigo José acaba de mencionar, yo soy de Cartagena. Estudié en Bogotá, estudié en la Universidad Javeriana, mi pregrado en estudios musicales. Vengo de un camino muy variado que ha tomado como diferentes rumbos porque inicio en el camino del piano clásico, que fue el instrumento que inicié desde mi infancia como un acercamiento musical, desde los 6 años, 7 años, y del piano clásico ingreso a un pregrado en la Universidad Javeriana. Y estando en este camino del pregrado del piano me doy cuenta como que algo me faltaba, me gustaba mucho la creación, me gustaba mucho la idea de crear sonido y empecé como a jugar mucho con la idea del sonido. Yo no, me acuerdo que yo no soy nadie para andar cambiando Beethoven, pero lo que hacía en mis principios era tomar sonatas de Beethoven que estaba tocando en el piano y yo, bueno, pero ¿qué pasa si yo le hago esto y le hago aquello? Y empecé como a empezar a crear, ¿no? Empezar la idea de la creación que digamos como todos intérpretes tenemos la idea de la creación, pero digamos que no se explora, digamos, en un principio compositivo, sino más que todo improvisación y bueno, en fin, que también es composición, por cierto. Pero lo que voy es que inicia como la idea de hacer también el programa de composición, entonces me hago el doble énfasis en la universidad y tengo la oportunidad de iniciar un pregrado pues en composición y abro comillas porque pues hoy quisiera hablar un poquito también sobre hecho, de hecho, inicio un pregrado en lo que es composición académica, que digamos más que todo enfocado a la idea de técnica clásica, la idea de componer para formatos clásicos, de música de cámara, orquesta, toda la cuestión de orquestación, instrumentación clásica. Bueno, tú sabes también de qué estoy hablando, José. Y digamos que en este camino siempre tuve muchas curiosidades con respecto a otros elementos de la música y de la composición, como lo es en el caso que nos funciona el día de hoy, que es la idea de la música para videojuegos, que digamos que hay un par de lugares, de hecho ya la Javeriana tiene un diplomado, casualmente estábamos hablando de eso ahorita, de música para cine, música para videojuegos, los Andes también tiene un programa muy interesante al respecto,
Sin embargo, en ese momento estaba más que todo como enfocado con la idea de generar un poco más de técnica clásica, la idea de conocer los instrumentos análogos antes de irme como a la parte electrónica o a la parte de la experimentación con nuevas tecnologías. Y bueno, inicia este camino por el cual me empecé a integrar, yo sé que los estoy aburriendo con esta historia, pero créanme que voy a dar un punto chévere. Empiezo a integrar como la idea del canto lírico en mis obras. De hecho, José y yo tuvimos la oportunidad de componer para una misma persona, que fue Sasha Gutiérrez. Y Sasha. cuento todo esto porque la idea del componer para las voces me lleva a la ópera, lo cual es un género el cual he explorado muchísimo y que hoy en día me gusta mucho tanto escucharlo como hacerlo, y que al igual voy a hacer un par de análogos, de hecho, durante estas charlas con la ópera y los videojuegos, porque ambos me parecen un ejemplo muy interesante sobre la interacción artística que hay hoy en día y que me exploro muchísimo desde mi creación. Y a raíz de la ópera, pues bueno, empiezo con esta idea de trabajar con otros artistas, de la creación multidisciplinar, de la idea de la música, no únicamente para ser escuchada, pues lo usual, ¿no? La idea de la música absoluta, que me llega el fenómeno musical, sino también hay un vestuario, hay un elemento visual, hay un elemento narrativo, ¿cierto? Como sucede también con los videojuegos, evidentemente. Entonces, en este proceso, digamos, empezar a abrirme a trabajar como compositor, como músico, muy en mis estadios párvulos de la creación con otros artistas. Inicio un proceso muy chévere que fue de muchísimo aprendizaje en ese momento, que fue casualmente con la invitada que tuviste la semana pasada, que me mencionó a mí y hoy la menciono yo a ella, se la devuelvo, y es a Mariana Mariana. Botero. Exactamente. Con Mariana, que ella y yo fuimos somos todavía, pero digamos nos conocimos en la universidad, en la Javeriana, en el pregrado. Mariana me llama y me dice, no, Felo, es que yo sé que a ti te gustan los videojuegos, que por cierto, ni te voy a mencionarlo. Hay una pasión muy grande que también tengo desde mi infancia, así como la música y los videojuegos. Siempre, yo crecí en la costa y pues digamos que afortunadamente en los 90 todavía tenía la oportunidad de jugar mucho afuera y patear balón, como dirá mi papá. Bueno, que yo no soy tan bueno pateando balón, pero se intentó. Fue la idea de los videojuegos hicieron como muchos de estos jóvenes que crecimos en los 90 y pues también desde los 80 los anteriores a nosotros, la idea del videojuego en la casa, ¿no? Del tener la Ujú. consola. Y recuerdo cuando mi papá me regaló el PlayStation 1 con Rockman 8, con No. todos estos juegazos increíbles, yo sé que le marcan a uno la vida. Y Silent Hill, bueno, todos estos juegos que se volvieron como parte de mi viernes en la noche. Y luego llegan los juegos online, ya cuando llega la fibra óptica a, a la costa, afortunadamente, pues aparecen los juegos online y con mis amigos del colegio empezamos a jugar un juego que yo no sé si alguien de los que me está escuchando lo conoció, que se llamaba Fly for Fun, que fue un MMO que utilizaba como la estética de anime y era un MMO, entonces podíamos jugar en línea y pues buenísimo. Entonces, digamos que los videojuegos también tuvieron como un elemento social importantísimo en mi vida y creativo también, porque me parecían piezas narrativas y piezas artísticas que tenían una cantidad de interacción creativa de por medio, ¿no? Un elemento visual, un elemento musical, una historia en la mayoría de ellos, toda una propuesta artística, ¿no? Detrás de todo esto, y siempre me pareció una cosa muy bacana. Entonces llega Mariana, que Mariana, como contó la vez pasada, siempre fue muy clara en lo que quería con hacer, estar en la industria de los videojuegos, de la parte de sonido. Me invita a ser parte de una empresa que estaba en inicios en ese momento, que es una empresa paisa, que no sé si la conoces, José, que se llama Amazing Soul Game Studio. Ujú. Y son una gente súper pana, gente súper bacana, que todos en ese momento estaban como iniciando, bueno, varios de ellos ya con experiencia, los programadores ya con Unity la tenían mucho más clara, pero digamos que estábamos todos como en ese inicio, como de empezar a hacer videojuegos como parte de nuestra vida. Y yo nunca había hecho nada con videojuegos, siempre lo había querido hacer, pero yo dije, pues nada, la única forma de hacerlos, de aprenderlos haciéndolo, ¿no? Entonces, pues con Mariana full on estuvimos como muy conectados como en ese momento por Skype, no existía ni Zoom ni nada de eso, pero por Skype todo el tiempo. Y empecé a utilizar una herramienta que se vuelve antecesora de mi aprendizaje con WWise, que es Fmod Studio, que Ujú. algunos la conocerán, José menos que la conoces, que Claro. funciona muy bien para hacer aplicativos de música y de sonido para videojuegos, para las plataformas normales de programación como Unity. Bueno, el punto es que inicia como este proceso que también se queda en un estadio muy párvulo de la parte técnica, ¿no? Que eso es algo que también me interesa hablar un poquito hoy, cómo el aprendizaje de algo técnico
como aprender a utilizar un software, aprender a utilizar un programa específico, permite la posibilidad de nuevas creaciones. Eso me parece, estoy adelantándome ya incluso una de las conclusiones que traía el día de hoy, y es eso, ¿no? Cómo aprender, qué es lo que pasa también evidentemente con la composición análoga, ¿no? Si a mí me piden componer para un violín, pues yo primero me acerco al instrumento, entiendo cómo funciona, que si pongo el arco así, que si lo pongo acá, que si toco sul tasto, que si toco sul ponticello, bueno, todas las cuestiones técnicas para poder encontrar el sonido adecuado que queremos encontrar y explorar en este instrumento. Entonces, inician como estos estadios de interacción y de ideas con la parte interactiva con Fmore Studio, que en ese momento yo no tenía ni idea de interactividad, había gente en la universidad empezando a hacer cosas muy interesantes con el interactivo, pero yo estaba como muy todavía, entre comillas, muy conservador y muy clásico con la idea de lo lineal, ¿no? Con la idea de una obra que va de un punto A a un punto B y hay una interacción nula con el público o con un elemento extra, sino que es algo que está precompuesto así, ¿no? Cosa pues no está mal, simplemente así era como concebía, digamos, como toda la narrativa de la música. Y aparece Mariana y aparece este estudio de gente muy chévere que me abren la puerta para poder aprender a hacer esto y desafortunadamente no llego como al término del juego que estábamos haciendo en ese momento que se llama Alphone, pero tengo la oportunidad como de generar los primeros discursos narrativos con interacción, los primeros discursos, la idea de horizontal sequencing o vertical layering, como todos estos conceptos que se utilizan hoy en día en composición de música para videojuegos. Y quisiera que escucháramos entonces un poquito de lo que pude hacer con ellos, que no aún no sucede interactividad ahí, pero hay como una pista muy interesante como el trailer que hicimos para el videojuego. Entonces, pues nada, podemos escucharlo cuando quieras. Sí, aquí tenemos el trailer de este juego llamado Alphone, pero me llama la atención algo que Cuéntame. mencionas y es cómo encontraste en los videojuegos como esta sincronía de muchas artes, ¿no? Y yo creo que para los músicos, artísticamente hablando, es una de las cosas que te llenan un poco bastante de trabajar en esto. Es Sí. como, digamos, yo te tengo a ti muy referenciado por tu trabajo con ópera también, que también es como un asunto en donde convergen muchísimas artes todas al mismo tiempo. Así Y es. en los videojuegos sucede algo similar. Entonces, para los compositores es un ámbito en donde podemos como untarnos de otras cosas, además de otros elementos más tradicionales, de otras artes más tradicionales como son el cine o la ópera, ¿sí? Uh-huh. Entonces, sí, veamos este tráiler de Alphone, este juego paisa colombiano. La verdad, no conocía el estudio, pero está bueno, está interesante que lo traigas aquí a colación. Que Entonces, de hecho fue sonido que también hicimos Mariana y yo en esas épocas ya hace varios años, ¿no? O sea, Yo veamos acá. aprovecho para entrar y hacer un poquito de la campaña al respecto de la comunidad que está en Medellín. Amazing Souls es quien dirige la comunidad por allá, entonces súper chévere que los mencionen porque pues poco del trabajo de ellos, mucho con su comunidad, entonces pues chévere, 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 ahora sí tenemos. Gracias, doña Sandra. Para los que no saben, Sandra está aquí siempre detrás de cámaras. entró en toalla y todo. Yo, Vea que me hoy, vine con la toalla, yo no quería la toalla. sí, no, doña Sandra. Yo dije, de haber Gracias. sabido me vengo yo en vestido de baño también, pues. ¿Sí o no? Pero veamos Perdón. este tráiler de Alphone. A ver cómo suena esto.
buenísimo. Un shout out aquí a los de Amazing Soul, porque no lo han terminado. Termínenlo. Ellos están haciendo cosas muy bacanas. Ahora mismo les recomiendo que los sigan, por cierto, en Facebook y en sus redes. Son unos pelados muy pilos. Gente que está trabajando muy bien. No, y eso, como puedes escuchar, José, eso estaba como muy en esa época, como full orquesta, como muy, todavía como muy... muy épico el sonido. Sí, sí, súper influencia Wagner, Señor de los Anillos. Bueno, ojalá fuese como Wagner, pero pues tú me entiendes. Como esa idea de los cobres a toda. Y bueno, eso aquí no pudimos ver, digamos, aún esa idea de interactividad, pero ya estaba empezando a pasar, y es que cuando inician esa segunda parte con las cuerdas de taca, 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 que tiene como esa parte menor y esa parte un poco más dramática, digamos que la construcción de esa sección inició con la idea de que sonara a lo largo de toda la obra, ¿no? Con la idea a lo largo de todo el nivel de hielo, por ejemplo, con la idea de interacción, el hecho de que nuestro personaje va de un punto A a un punto B, pero pueden pasar varias cosas en el medio, puede encontrarse con ciertos retos o con ciertas cosas que lo hacen cambiar de opinión, que es lo que me lleva al tema de eventualmente de la idea de la interacción, ¿no? Que es algo que me parece muy interesante, y es la idea de cómo la influencia de un jugador dentro del videojuego puede hacer que se disparen ciertos elementos en la música, y eso, utilizarlo como un elemento creativo, me parece supremamente poderoso. Digamos que con F-Mode Studio no tuve tanta oportunidad como de poder, y bueno, con W-Wise tampoco, porque no se me dio tanto la oportunidad de estudiarlo como eso hay que ser un técnico de eso para poder hacerlo correctamente, pero pues a lo que voy, y que me gustaría dejar aquí a los compositores o músicos que están escuchando, es la idea de abrirse como a experimentar y a tratar de aprender nuevos espacios técnicos que va a influenciar en sus procesos creativos. Y yo creo que ese es el meollo, realmente no dejarlo solo como un ingrediente, como sí, se puede hacer interacción con eso, sino realmente como parte del corazón de la obra y parte de la idea conceptual y la narrativa de la obra vienen en sí mismos desde la idea de interacción, ¿no? Porque pues ahí es donde está el meollo. Y creo que ese es nuestro reto como creadores. Sí, yo creo que la música por naturaleza es interactiva, ¿sí? En su propia naturaleza. Incluso, no sé, desde ya poniéndonos en un contexto ya del videojuego, dejemos de lado un poco este asunto de todas estas obras clásicas, Beethoven y todo eso, que también son interactivas de cierto modo. Veamos a lo más básico, Super Mario, ¿sí? Super Mario World. Cuando se le está acabando el tiempo, la música se pone 10 veces más rápido. O cuando uno coge la estrellita, y sí, desde la música ya está interactuando con el jugador, ya te está mandando un mensaje, un feedback, ¿sí? Entonces, ya con estos middleware, lo que son Wise, F-Mode, Elias Studio, estos softwares están ayudando a potenciar muchísimo más las posibilidades de interacción, ya que le dan mayor control al jugador sobre la música, ¿sí? Sobre lo que está pasando. Entonces el jugador puede, si me voy por acá, suena la música de una forma, si me devuelvo, vuelve de esta forma, si hago esto, suena, ¿sí? Entonces la música está siguiendo más las acciones concretas del jugador. Lo que tú dices puede potenciar la creatividad del compositor desde 1000 formas. Entonces, no es solamente aprender este tipo de software por digamos que sí, digamos que para un compositor trabajar en un estudio indie, entre tú más puedas aportar, mejor, ¿sí? Así es. Normalmente uno, depende del proyecto, puede que tengas algo muy específico en el proyecto, o que seas el compositor, implementador, diseñador de audio, todo, hagas los tintos, sí, dependiendo del tamaño del equipo. Entonces, más allá de uno saber eso, porque pues obviamente, si tú pasas la hoja de vida y yo paso la hoja de vida, y Felo sabe Wise, José no, pues van a coger a Felo a trabajar en el proyecto. Eso es, ¿sí? Así son las cosas. Eso es lo que es. Pero eso, digamos que el hecho de también potenciar el poder creativo que uno tiene es un plus de motivación para uno trabajar en crecer uno
haciendo este tipo de aprendiendo a usar este tipo de softwares y que los recursos son los que tú quieras. Infinitos. Es que es eso, esas son cosas que no se dejan de aprender nunca, evidentemente. Uno llega, sí, se conocen como las herramientas básicas y todo, pero eso, yo lo que experimenté, por lo menos, de hecho, eso fue lo que le estaba contando, le pasaba, mi tesis de la maestría fue sobre eso específicamente. Yo hice como un trabajo de investigación-creación sobre la influencia del software como elemento técnico en mi proceso de creación, como qué hacía. Digamos que traté de hacer, al ser proyecto de investigación-creación, tiene como un poco más ¿cómo decirlo? Como de elemento experiencial del mismo compositor, del mismo artista. Entonces yo lo que hice fue una bitácora de mi propia percepción durante el uso del software y el aprendizaje del software, qué me brindaba eso o no me brindaba, o qué me limitaba o cómo no me limitaba en la creación per se. Lo cual es muy interesante porque es tal cual lo que estás diciendo, porque además de cómo funciona, además hoy en día también la industria, estamos hablando de algo que está pasando muy rápido, muchas veces los mismos compositores aprenden a implementar, los mismos compositores trabajan muy de la mano, siempre trabajan muy de la mano con el programador, con el diseñador de audio, el equipo de audio, que digamos que son los que se comunican principalmente con la parte de programación. El compositor hace parte de ese equipo de audio y le responde normalmente como ese director de audio que está como viendo qué es posible, qué no es posible, cuánto espacio hay, cuánto espacio no hay de peso que tenga esa música, ¿no? También. Y entre más uno sepa, como te acabas de decir, la parte técnica, no solo te va a ayudar en la parte creativa, sino que también te va a permitir tener una mejor conversación y una mejor interacción artística con los otros miembros de los grupos, ¿no? Porque al tú entender qué posibilidades y qué no posibilidades tiene, no sé, si la compañía decide trabajar con Fmode y conocer bien las técnicas que te permite hacer el programa, te va a poder proporcionar mejores posibilidades creativas y te va a poder dar la posibilidad de pues llegar a los buenos resultados con los programadores, ¿no? Entonces, que lo que hablamos ahorita de la idea de la interacción artística, que es un medio muy chévere en el cual uno puede trabajar con otras perspectivas, ¿no? Y donde la música hace parte de un resultado mayor, sí, un resultado mayor final, que es un videojuego y tiene un medio específico. Claro, uno es un tornillo dentro de sí, un gran engranaje exactamente. de elementos. Entonces, sí, chicos y chicas, aprendan los middlewares. Aprendan Wise, aprendan eso. Hay recursos. Wise tiene un montón de cursos gratuitos oficiales de Wise. Justo los iba a mencionar, que bien que los mencionas, José. Sí, ahí tú los puedes hacer y si quieres certificarte, ahí sí toca pagar. Pero el material para estudiar está ahí. Fmode también tiene un montón de recursos. Ellos tienen su propio Fmode School, creo que se llama. Uh-huh. Se me va el nombre ahora, pero también hay muchos recursos por ahí. Entonces, Felo, ya que mencionas tu trabajo de grado, cuéntanos sobre eso. Fue un trabajo de grado de la Universidad de Maastricht. Sí. Maastricht. Sí. No te preocupes, yo todavía digo Maastricht, no mentira, sí, Maastricht. A lo costeño, así dice mi mano, me encanta, a mí me encanta, Maastricht. Entonces sí, fue un trabajo en donde partiste del trabajo con Wise y hacia otros elementos más allá de la implementación al videojuego, ¿cierto? Cuéntanos un poco sobre eso, ¿cómo fue eso? Bueno, te cuento un poquito lo que sucede antes, y es que, bueno, yo estudié en un conservatorio, lo cual es muy interesante que lo mencione precisamente porque al ser conservatorio, digamos que siempre las partes de composición suelen ser como muy pensamiento hacia adelante, suelen ser como esos énfasis que están buscando como hacer cosas diferentes. La palabra nueva es un poco difícil, es un poco como controversial, pero suelen ser énfasis donde se generan nuevas cosas o están pasando cosas diferentes. Pero lo que voy es que estoy en un conservatorio muy clásico, ¿no? Muy dado a la idea tradicional, los instrumentistas, la idea del conservatorio, digamos como su palabra bien lo dice. Y fue una experiencia muy curiosa, porque cuando yo llego, a mí se me empiezan a ocurrir estas ideas de seguir explorando la idea de los videojuegos, la idea de lo interactivo, del uso de la tecnología que tenemos hoy en día tan a la mano además, que me parece muy crucial. Y empiezo como, bueno, nos dan la oportunidad de hacer un proyecto de investigación-creación en el tema que ustedes quieran, ligado a su área de experticia, en mi caso, pues la composición, yo hacía una maestría en composición.
Entonces fue como, bueno, quiero aprovechar, como de un poco hablaba, que disculpen que la mencioné de nuevo, Mariana la vez pasada, que ella misma se encargó de buscar lo que ella quería hacer, y creo que me parece también importante tener eso en cuenta, que pues uno mismo puede ir buscando las herramientas que uno necesita, y los mismos conservatorios y las mismas universidades se animan a veces a abrir esos espacios, y nosotros mismos como alumnos podemos proponer a que sucedan. Y en el conservatorio quedaron como, bueno, nunca nadie ha hecho aquí nada al respecto con videojuegos ni con nuevas tecnologías de este tipo, pero pues hágale, de una, lo apoyamos. Llegó el colombiano aquí. Sí, fue algo así, fue como, bueno, hágale, le apoyamos, se le apoya, hágalo. Y fue una experiencia súper interesante porque las ideas que me venían a mí sonando siempre fueron la idea de la interactividad también fuera del videojuego. Digamos que el videojuego es un ejemplo que está ahí, que para el que quiero seguir trabajando eventualmente, y pues la causal de nuestra reunión del día de hoy. Y yo dije, bueno, vamos a hacer algo relacionado a los videojuegos, me encanta jugar videojuegos, he tenido la experiencia de hacer algo con ellos, vamos a hacer la investigación para poder darme a mí más herramientas para si eventualmente quiero dedicarme a seguir trabajando profesionalmente en el gremio, y también por pura curiosidad académica, básicamente, por pura curiosidad. Y me pasó que en el 2017 tuve la oportunidad en los Países Bajos, en Holanda, de ir a un concierto de un festival que se llama November Music, que es un festival muy chévere que combina nuevas tecnologías con músicas de concierto, con instalaciones de arte, en fin, es un momento muy interesante que sucede en el país. Y fui a varios de estos conciertos del festival, y me tropecé con un concierto en vivo interactivo, que fue una locura y que me fue como la cerecita del pastel para tomar la decisión de experimentar un poco de esto durante mi época de la maestría, cuando yo estaba decidiendo tema. Y es uno de los videos que de hecho quisiera que viéramos pronto, que es de Tin Men and the Telephone, que es un trío de jazz neerlandés, que llevan varios años, como el 2016 creo que fue que nació la idea, y en el 2017 tuve la oportunidad de verlos en vivo, que hacen música interactiva, donde las personas del público hacen participación de la improvisación de ellos. Entonces, veámoslo, porfa, veamos el video un poquito, para que la gente entienda un poquito más de lo que estoy hablando. A ver, espérate, yo le di compartir audio. No sé, no estoy seguro. Intento número 2. Pam, pam, pam. Sí. Creo que ahora sí. Ahí va.
hello beep, hello, this is Carol, hello beep, hello beep, hello beep, hello beep, hello beep, hello beep, hello, en dit is dat is en ik zou en we zien hello beep, en we zitten hier te luisteren. Bueno, Tin Man and the Telephone. Oye, qué locura. Perdónenme aquí, qué vaina tan bacana, O sea, Sí. qué nota eso. El hecho, o sea, eso es interacción con nuevas tecnologías, sí. Todo esto. Increíble. Me encantó lo de votar. ¿Quieres que suene raro? ¿Quieres que suene relajado aquí? Sí, por favor, democracia ante todo. Sí, la mera democracia. Qué nota. Sí. Vamos a No, la ponerle verdad acá. que a mí esta vaina me soñó. Yo llegué a este concierto, yo no sabía qué esperar. Yo compré varias boletas a varios conciertos del festival y yo fui, yo llegué allá y me dijeron, no, es que tienes que descargar una aplicación en tu celular porque vas a jugar. Y yo, ¿cómo así que voy a jugar? Sí, es un pequeño videojuego que incluye participación en vivo en el evento. Y yo, ¿qué? O sea, de verdad, o sea, como dirían, me dieron en la vena cuáquer, o sea, una vaina increíble. Y yo, bueno, listo, yo descargo la aplicación y empieza este concierto del pianista que estaba ahí, empezó a hablar y como no, que ya se me olvidaron todos los nombres. No, vamos a empezar a jugar todos, ahí hay imaginen que eso es un videojuego, nosotros vamos a ir en proceso narrativo mientras ustedes vamos tomando decisiones juntos, van a componer melodías con nosotros y fue como, bueno, esto es increíble, a mí me pareció fantástico porque no solo el resultado musical, porque ellos son músicos muy profesionales y son muy buenos yaceros, excelentes, a mí me parece que la música que hacen es fantástica, sino que también el público sale, hubo una reacción del público fantástica, ese teatro estaba muy lleno de gente, todo el mundo con sus celulares, eh, hubo una conexión muy interesante con el público y me parece muy bacano porque efectivamente, como sucede con los videojuegos, lo que siente un jugador cuando está jugando un videojuego y está estableciendo relaciones emocionales, relaciones narrativas con los personajes, suceden cosas muy bonitas y suceden resultados artísticos muy interesantes también. Entonces, fui a este concierto y yo estaba en ese momento como tomando las decisiones del tema que iba a trabajar, con mi tesis, sabía que quería hacer algo con nuestra tecnología de videojuegos y yo dije, bueno, esto fue. ¿Cómo puedo aprender de esto de una tecnología que se utiliza para un fin específico, que es la implementación de interactividad o de música en general o de sonido en general para videojuegos en mis procesos de creación? Digamos, estaba buscando mucho como romperme como de mis propios cánones y romperme mis propias ideas de la linealidad y de que a mí me interesaba específicamente desde mi parte creativa. Y entonces surge exactamente lo que tú acabas de recomendarle a la gente y fue que me suscribí a hacer todos los cursos y las certificaciones de WWise, que lo recomiendo muchísimo, por cierto. Audiokinetic tiene un convenio con el Conservatorio de las Artes de la Grabación con Canadá y ellos te sacan la certificación, hay exámenes, están todos los cursos por videos, te enseñan, tú puedes volver a verlos si lo necesitas, puedes volver a ver la clase. Y ya que estamos en pandemia y todo el mundo está estudiando desde su casa y desde su computador, ¿por qué no hacerlo? Entonces, Es el momento preciso. es el momento clave porque pues es estudiar desde tu casa y créanme que va a abrir la cabeza a las posibilidades, ¿no? Y si a algún oyente le está interesando componer o hacer música para videojuegos, me parece crucial iniciar o digamos que tener muy en cuenta esta parte técnica, además evidentemente de que la música per se sostenga. Este, digamos, otro tema del cual podríamos hablar eventualmente y es que la música de videojuego evidentemente tiene una carga visual importante, tiene una relación importante con el todo, pero a mí me parece desde la música como tal, que la música en sí se sostenga por sí sola, sea narrativa, tenga emoción, tenga discurso. Y me parece que combinar ambas cosas, ahí hay un camino muy interesante para cualquiera que esté interesado en incursionar. Entonces, recomendado Audiokinetic. Si entran a Audiokinetic pueden encontrar todas las certificaciones y los cursos. Recomiendo también iniciar por el de audio en general, porque al iniciar por el de audio general, el primer curso de audio antes que hacer el de Interactive Music, puede permitir muchísima mejor interacción con los ingenieros de sonido, eso fue algo incluso que me recomendó Mariana en su momento, con los ingenieros de sonido, con todas las posibilidades de implementación de audio como tal dentro de un videojuego, para entender más o menos el rol que tiene la música en este proceso técnico como tal. 100%, 100%. Y lo mejor,
it's free, es gratis. Es gratis, sí, exactamente. Lo dice, pueden empezarlo ya mismo. Si están interesados, entran a la página de Audiogeneric y pueden iniciarlos. Se suscriben con un correo y listo. Y pues si eventualmente quiere certificarse para poder trabajar ya como independientes en eso, pues ya toca pagar, pero pues tampoco es tan grave la cuestión porque vitaliza la vaina. Entonces, Claro. todo bien. Entonces, listo, Pela. Entonces llegaste, tuviste como ese momento eureka, Sí, sí. que muchos tenemos como que así, siempre hay algo que, como algo que nos hace boom en la cabeza y uno dice, yo quiero hacer eso, Dios mío, que yo quiero hacer eso, ¿sí? Que fue con este Tin Man and the Telephone, que yo también lo hubiera tenido. Estoy. Y bueno, ¿y cómo surgió eso? ¿En qué resultó eso, mejor dicho? Esa interacción con Wise y buscando como expandir eso a otros ámbitos más allá del videojuego. Ok. Bueno, irónicamente, el resultado como tal, pues hay dos cosas que necesito decir. El resultado como tal de mi investigación fue mi propio proceso creativo. De hecho, es muy chévere. Meto la cuchareta de paso rápidamente con WYC. Es que cuando uno hace el curso, uno lo hace también con un videojuego que se llama Cube. Y con Cube uno puede experimentar un montón. Es un shooter súper sencillo que tiene un montón de posibilidades de niveles y tú puedes empezar a experimentar con la programación de la música enfocada en este juego, digamos ya aplicada a este juego en específico. Por lo tanto puedes probar triggers, puedes probar cómo está sonando la idea de la interactividad y toda la cuestión. Entonces el resultado fue como un experimento, digamos no muy mostrable, pero un experimento no muy publicable, un experimento compositivo que surge desde la idea también de hacer música electrónica, de hacer música, que ahorita vamos a hablar otras recomendaciones que tengo al respecto, de hacer música desde el computador, de hacer no solo música con instrumentos análogos. Entonces surge también de la recomendación muy importante de aprender muy bien utilizar un DAW, el que sea de su elección, ya sea Reaper, Cubase, el que sea, porque va a permitir va a ser necesario para poder tomar lo que necesites de ahí, los cues que necesites, las secciones musicales que necesites para poder exportarlas a un programa como WWise. Entonces el resultado fue principalmente una pequeña obra con videojuego. Puse a los jurados de la tesis a jugar el videojuego ahí en línea. Bueno, eso fue porque todos ellos investigadores musicales de academia, y los puse, les di un control y bueno, jueguen y veamos cómo funciona la música. Ese fue como el resultado y surge un resultado más importante que fue como un chip que se me metió en la cabeza, como un pequeño virus, ahora que estamos en tiempos de coronavirus, ojalá no lo sé, como un virus que se metió en la cabeza con la idea de llevarle interactividad a otros campos, ¿no? Hoy en día, casualmente hoy, en este momento, estoy trabajando un poco con eso. Conocí a un artista que se llama Camilo Vargas, aquí en Colombia, recién vuelvo ahorita en estos tiempos de pandemia, que me propone trabajar con él para generar proyectos de interacción en vivo con conciertos en vivo. Entonces digamos que el resultado yo me gradué hace poco, un año corto, y digamos que vengo con estas indagaciones de cómo aplicar todo esto a elementos en vivo, como instalaciones de arte, como conciertos, como el que acabamos de ver de Tin Man and Telephone, casualmente, donde se pueda encontrar la idea de que el público esté presenciando la especie de narrativa, como se siente en un videojuego, y que su interacción con él sea constante y sea cíclica, y sea de dar y recibir, y una relación simbiótica, ¿no? Entre los músicos, entre el artista que está en vivo, puede ser no solo músicos, con el público. Digamos que esas son las indagaciones a las cuales me permite llegar esta tesis que hago en el conservatorio, en mi maestría. Y ahora mismo lo que estamos tratando de hacer con esta empresa que se llama Circus 9 es establecer un concierto o un espectáculo donde a través del análisis de datos de percepción del público en tiempo real se pueda realizar un algoritmo que permita que el espectáculo cambie y tenga un proceso narrativo diferente dependiendo de la reacción y dependiendo de el análisis biométrico de la gente. Suena muy, muy loco y muy fumado en este momento, nos falta un largo trecho para llegar a eso, pero digamos que esa es la idea, como de hecho vamos a estar haciendo eventualmente audiciones artistas, así que les estaré contando. Esa es como la idea muy interactiva, como muy loca que estamos teniendo, que Camilo propone con esta empresa,
y es esa idea de interactividad completa, de análisis, de reacción biométrica, pulso, temperatura, toda esta cuestión para poder establecer un proceso narrativo en tiempo real, interactivo como un videojuego, en un escenario diferente. ¿Tú te imaginas eso en un juego de un juego de VR? O sea, así que te sí, que debe ser una locura, sí, que eso ya sería como, sí, es la idea es muy loco, suena muy loco, se me quedan hasta las palabras cortas porque pues obviamente falta un largo trecho para llegar a eso porque incluye mucha cuestión de análisis de datos, de la idea de la pérdida de nuestra humanidad en muchos sentidos, como estos son unos temas filosóficos que están sonando hoy en día muy fuerte, pero todo surge del videojuego. Para mí el videojuego es un espacio virtual, es un espacio artístico también, donde suceden cosas, donde nos identificamos también, donde suceden narrativas, donde hay un entretenimiento evidente, porque es muy divertido. Muchos van directamente con la idea de entretenimiento, otros van con la idea de una historia. Digamos que los videojuegos abren un abanico de posibilidades narrativas, que hago el análogo también con la ópera, que es el otro género con el cual estoy explorando tanto, y es muy poderoso la interacción artística que eso genera, y que al interactuar esto, imaginemos una ópera que es un videojuego en vivo, es como estoy pensando mucho esas cuestiones un poco locas, interactivas, que de hecho podríamos ver uno de los ejemplos que traje aquí más puntuales como estas instalaciones. Veamos uno que se llama Lines. Esto es muy, muy, muy interesante. Es un artista sueco que se llama Anders Lind, que hace una instalación de arte en un museo donde las personas pueden interactuar con... veámoslo y lo hablamos un poquito, más bien, para no dañar un poco la cuestión. Listo, profesor, no hay problema. Lines. Aquí tú hiciste todo lo que fue el audio, ¿cierto? Aquí, no, esto yo no trabajé con esto es un ejemplo okay, como diferente a mí para ver un poco más a lo que me refiero, como en el estado del arte actual. Ok. Ojalá yo hubiese hecho ese audio. Ups. Mala mía. No, tranquilo. Pongámoslo desde ahí, exacto. Muy loco. Muy loco, sí, o sea, están pasando cosas muy interesantes ahora mismo, es una cosa, y esto ya es del 2016, pero igual es las posibilidades de que existen entre la idea de interacción de pongámoslo así, de un gamer, como la idea de yo soy el gamer, yo voy a este espectáculo y yo puedo interactuar con el sonido, interactuar con el video, interactuar con la luz, con lo que sucede en el espacio sonoro, es algo que es precisamente lo que me concierne un poco como en este momento en mis indagaciones creativas. Como la idea de que todos somos de algún modo jugadores de un videojuego y podemos entrar a una instalación y tomar lo que hay ahí y realizar un proceso artístico también, digamos, que es lo que cuando el mismo público se vuelve co-creador de una pieza, ¿no? Eso me parece muy loco y digamos que es muy interesante, y el videojuego de algún modo, el mismo jugador, por ejemplo, como en Silent Hill 1, lo vuelvo y menciono cuando hablaba del PlayStation 1, a mí me parece muy loco y ando como muy obsesionado con la idea de los posibles finales, ¿no? La idea de que algo cambia dependiendo de las decisiones que uno toma, y eso, porque a mí me parece que eso es la humanidad en general, libre albedrío, ¿no? Como que la vida es ese constante caos de posibilidades que hay, y algunos videojuegos invitan como a esas posibilidades en que el final puede cambiar
dependiendo de las decisiones que tú tomes, ¿no? A mí esos videojuegos me parecen muy chéveres, yo los disfruto muchísimo. Y Silent Hill 1, que es el que en estos momentos se me viene a la cabeza, porque lo recuerdo muy bien de mi adolescencia temprana. Y esas posibilidades, esos diferentes finales que existían, ahora pensémoslo también como un elemento musical creativo. Digamos que cada final, dependiendo del tipo de inversión que se quiera lograr con ese final, ya que hablamos de música para videojuegos, la idea de la inversión con la música puede cambiar dependiendo del mismo estado de interacción que el mismo jugador logre por sus mismas decisiones y su libre albedrío, ¿no? Y digamos que eso llevado a un elemento en vivo me parece muy interesante, muy interesante. Es algo de los videojuegos que digamos que muchos entornos están tomando ventaja de eso. Se me viene a la mente todo este asunto que está sucediendo con la gamificación de las cosas, en donde están implementando los videojuegos pues a uno le dicen gamificación y automáticamente pienso en un contexto educativo, aunque sea un ámbito muchísimo más amplio, ¿sí? Entonces, hace poco trabajé en un juego en que era un examen, pero era un videojuego. Era un examen para una escuela, y cada vez que llegabas a cierto punto te hacían una pregunta, y cuando contestabas la pregunta bien, ¡prum!, más puntos y seguías jugando. Y si no, sí, digamos que ese sistema del premio, del reward, es algo que es propio de los videojuegos y que los están aplicando muchos otros elementos. Pasa también con esto de la interactividad, en donde están como desglosando las características de los videojuegos, y cogemos esto, lo implementamos acá, lo ponemos allá, y está beneficiando a cosas que son diferentes al videojuego como tal. Es como la NASA, ¿sí? Digamos que no todos vamos al espacio, pero gracias a las investigaciones de la NASA podemos simular que sí. Sí, hay muchos adelantos tecnológicos que se han visto gracias a ese programa espacial, ¿sí? Claro. No sé, las joyas de teflón, por ejemplo, ¿sí? O sea, gracias a eso no se te pegan los pancakes. Gracias, NASA, sí. Muchísimas gracias. Los domingos en la mañana te lo agradecemos muchísimo. Sí, te lo agradecemos muchísimo. No, mira qué chévere que mencionas eso de lo de la gamificación, porque efectivamente yo tuve un profesor en el pregrado que se llamaba Néstor Rivera, que era un hombre muy pilo. Él era profesor de piano, de solfeo, bueno, diferentes áreas de piano complementario, y él me dictó una clase de solfeo, que pues esta clase para poder practicar afinación, bueno, tú sabes a lo que me refiero. Y él también está obsesionado con la programación y los videojuegos. Y entonces este señor, Néstor, creó su propio videojuego, creo que lo creó con Unity, no estoy tan seguro, donde él implementó aprendizaje de entrenamiento auditivo de intervalos. Entonces era un carrito, era un juego. ¿Tú te acuerdas cuando uno estaba como en Windows 98 y uno de los fondos de pantalla cuando el computador dormía era este laberinto súper chévere con el que uno podía recorrer? Sí, claro. Esa vaina a mí me encantaba en mi infancia. Él creó algo así, es como un laberinto que va con un carrito que cada vez que te acercas a ciertas esquinas te pregunta un intervalo. Entonces suena un intervalo, do, mi, no, tercera mayor. Entonces tienes que responder, y cuando respondes te deja seguir avanzando, te echa para atrás. Entonces el videojuego abre una cantidad de posibilidades de aprendizaje, una cantidad porque generan muchos estados de identidad, ¿sabes? Así como como leer un libro, ciertos buenos libros, o como ver una buena ópera, o como ir a una buena obra de teatro. Los videojuegos también tienen la capacidad de generar identidad con el público, de generar identidad con el jugador, y eso implica también incluso procesos de socialización. Hay videojuegos que se están creando hoy en día para inclusión social, para establecer ideas de entender a los demás, de entendernos más como sociedad. Entonces el videojuego brinda un espacio muy interesante, porque al ser interactivo y tener un elemento de entretenimiento de algún modo, pues genera un interés muy conectado con el público. Y eso es muy poderoso, y eso lo podemos utilizar en muchas cosas, en muchísimas cosas. Bueno, yo aprovecho acá para decir a las personas que si tienen alguna pregunta, bien pueden dejarla aquí en el chat, y con gusto sin corcharnos, por favor. Se la responderemos. Entonces, Felo, cuéntanos. Dime. Ahorita estábamos hablando de que estás haciendo un trabajo bien digamos que donde estás parado en este momento es
en aprender lo que es Max 8, que es este Sí. programa. Cuéntanos un poco Ay, Dios mío. cómo va eso y digamos que las posibilidades que dentro del interactivo Sí. que has encontrado en este programa. Chévere. Me encanta esa pregunta, José, porque parte incluso como de cuando estaba terminando mi tesis y como de esta idea como de WWise, listo, esto funciona muy bien para un aplicativo para videojuegos, listo, pero ¿qué pasa si quiero algo más? Si quiero sacar las ideas concebidas de WWise de interacción, de generar horizontal, vertical, bueno, todas estas cuestiones, estas técnicas que funcionan muy bien en la composición y que un programa como WWise te permite implementar. Mi maestro, que de hecho necesito mencionarlo, que en ese momento mi maestro, que es un lituano que se llama Vygintas Baltakas, un hombre muy, muy inteligente, que en ese momento le estaba experimentando con la idea de una obra interactiva en tiempo real, con público en vivo, donde dos pianistas están tocando y mientras ellos tocan, digamos, lo que ellos están tocando va hacia un software, que en este caso sería Max, y ese software está lanzando nuevas partituras por la randomización y la idea de caos de lo que ya está sonando. Entonces es un evento como cíclico de yo estoy tocando do, re, mi, fa, sol, pero entonces ahorita el programa me manda una nueva partitura, entonces están leyendo con iPads, obviamente, y conectados al software, y esa nueva partitura está lanzando, ese software está lanzando una nueva reinterpretación de eso que se está tocando, y se vuelve un concierto de horas donde nunca acaba, la música se vuelve eterna, algo así como John Cage, una cosa que de proporciones muy enigmáticas. Y él me menciona esta idea de este software que se llama Max 8, que lo recomiendo muchísimo. Es muy complejo porque yo hasta ahora lo estoy aprendiendo a utilizar. Tuve la grata oportunidad de tener como mis primeros pininos de acercamiento muy básico. No puedo dictar una clase al respecto y me faltan muchos años para hacerlo, pero muy básico, con unas clases que pude tener en el laboratorio de música electrónica en Bélgica, con él, con este maestro mío. Y en ese lugar, en ese laboratorio, hay un compositor muy bueno que se me acaba de ir el nombre, desgraciadamente, que trabaja con Max para precisamente implementar diferentes ideas, no solo de interacción, sino ideas también de cómo interactúa lo visual, cómo interactúan las luces, cómo interactúa incluso la idea de un gatillo de una persona, por ejemplo, yo como un botón y algo pasa en la escena o algo pasa en el escenario, lo cual funciona muy bien para la interactividad, y es Max 8, que es una plataforma básicamente caja de arena de programación visual que te permite crear patches, no estoy seguro cómo mencionar eso en español, pero sí como crear pequeños como programas que son completos en sí mismos para llevar tus ideas a cabo, básicamente. No sé, se me ocurre la idea de una obra donde yo estoy tocando algo, pero quiero que el público interfiera con eso a través de uniendo un botón en un botón que le damos con un control de Xbox, por ejemplo. No le estoy haciendo propaganda de Xbox, por cierto. O de PlayStation, para ponernos más horizontales. Y hundir ese botón permite que se genere algo en la obra. Max es un programa que dentro de sus infinitas posibilidades puede llegar con la correcta programación y aprendizaje al respecto a generar este tipo de procesos. Puede generar patches que te puedan permitir este tipo de conexiones. O, por ejemplo, lo utilizan mucho hoy en día para música electrónica en vivo. Por ejemplo, si quieren establecer, hay una obra muy chévere que es de Kaija Sagariajo, que es una flautista que está tocando y mientras está tocando ella con un pedal está generando nuevos sonidos electrónicos alrededor de un sonido cuadrafónico. Y este tipo de programas se los invito a que le echen una revisada. Si lo quieren aprender, funciona muy bien para llevar sus ideas a volar, porque precisamente es un programa que tiene posibilidades infinitas de programación para eso. Bueno, aquí en los comentarios les estoy dejando el link donde Chévere. pueden ver un poquito más sobre lo que es Max para el que se quiera acercar a eso. Y tenemos una pregunta por acá. Ay, Dios mío. Aquí Diego Nator. Hola Diego, un abrazo para Diego. Él siempre está aquí pendiente del show. Siempre Hola, está aquí, en la jugada. Cuando estás trabajando ITV composición, ¿cuáles son tus herramientas orquestales favoritas? ¿Quieres responder tú primero, Jorge? ¿Qué es ITV composición? Me corcharon. Sí, yo también. Sí, a mí también. Yo te quería preguntar qué se refiere con ITV, con interactiva. In the box composition. Ok. Yo no he trabajado
in the box composition, no sé. Sí, yo también, no sé, no, el término no sé si se refiere a otra cosa que hemos estado utilizando, pero pues no tampoco. Te dijimos que no nos corcharas, Diego. Ah, o sea, en el computador. Ah, en el computador, ok, ya. ¿Cómo es que decían? Malditos hippies con sus términos extraños. Hipsters. No, mentira. Malditos hipsters. Bueno, ya que tú me preguntas a mí, yo creo que pues cuando uno compone donde sea, como sea y cuando sea, las herramientas son las que la obra pide, punto, ¿sí? Yo digamos que tengo unas librerías orquestales, preferidas, que son como las viejas confiables que uno tiene. Eh, um, pero depende de cada proyecto y cada cosa. Muchas personas les gusta trabajar con un template, ¿sí? Donde tienen todos sus instrumentos puestos en el DAW, donde tienen todos ¿cuál es la palabra? Todas sus herramientas ahí puestas. Yo a veces empiezo así, pero dependiendo del proyecto, como que la primera pieza la empiezo en blanco, voy agregando cosas y de ahí saco un template para ese proyecto, ¿sí? La segunda ya voy a trabajar con ese template nuevo que hice para ese, tal, lo que me ayuda a darle como una identidad al proyecto como tal. Entonces, herramientas orquestales favoritas, yo digamos que parto desde los instrumentos virtuales, Spitfire, de IDEO, de Native, todo esto. SoundCloud, pero East West. East West no me gusta casi, man. No me gusta. A mí me gusta East West. O sea, East West es chévere. Sobre todo con este servicio de suscripción que tienen. El anual de compositores, muy recomendado, por cierto, por si les interesa. Sí, pero a mí el sonido como me parece que vienen ya como demasiado reprocesados así. Sí, vienen muy procesados. El sonido más sequito para yo volverlos yo mismo, o sea, para yo destrozarlo yo mismo. Entonces, pero bueno, son gustos. ¿Y a ti, Felo? ¿Qué es lo que más te... A mí me gusta mucho, bueno, herramientas orquestales. Esa pregunta me gusta porque pues eso se puede interpretar de muchas formas, pero a mí me gusta muchísimo la síntesis, por ejemplo. A mí me gustan mucho los procesos granulares, me gusta muchísimo, por ejemplo, ahora mismo ando en una vuelta muy del sonido de la contemplación y este tipo de cosas, y me gusta, por ejemplo, coger una trompeta en una sola nota y cómo de la trompeta a una sola nota lo transformo, se suma al sonido de un cello o se suma al sonido de un violín. Entonces me gusta mucho como el proceso de transformación de sonido que se puede lograr como con un amplio espectro sonoro como lo tiene una orquesta, digamos, o como lo tiene una orquesta virtual hoy en día en nuestros computadores. Y me gusta muchísimo ese tipo de procesos. También me gusta mucho pensar la obra como una bola grande, como la idea más que todo, si establecemos como los términos como de libros, como la idea del vertical layering, como me gusta mucho partir como del todo, como de qué elementos grandes tengo dentro de todo, cuál es el total de todo esto, del sonido que quiero, y de ese desplegar pequeños momentos o qué melodías salen de ahí o cómo interactúan pequeños momentos. Ahora mismo ando me gusta mucho la música textural en general, entonces como un pequeño puntico acá en la sumatoria de todos esos punticos arman como toda la idea de la orquesta y como toda esa idea de herramienta. Entonces me gusta esa herramienta, me gustan los granuladores bastante, me gustan muchísimo, no sé si los conocen, pero son estos procesos de tomar un pequeño fragmento sonoro y permutarlo en su repetición para generar texturas. Me encanta esa herramienta de los granuladores. Sí, eso es como de lo que más me está divirtiendo hoy en día. Aquí Diego nos pone Granular Synthesis for the win. For the wins. Exactamente. Win. Lo bueno de eso es que puedes tomar el sonido que sea, puede ser el miau de tu gatico y puedes hacer cosas. Puedes hacer 500 cosas, es porque increíble. Eso sigue siendo una superposición de ondas, ¿sí? Siguen siendo frecuencias. Sí, lo que siguen siendo frecuencias, sí. Acá, tenemos una pregunta desde lejos. De Mariana. Hola, Mari. Hola, Mari, que nos estuvo acompañando acá la semana pasada. Pregunta, Felo, ¿cuál es tu pieza musical preferida? Dios mío, qué pregunta tan compleja. No, mentira, Mari. Esa es una pregunta muy difícil. Bueno, depende de la época. Ahora mismo
Me voy a ir muy clásico, lo siento con no responder, digamos, algo un poco como más para este lado, pero ahora mismo estoy muy obsesionado con Wagner. Creo que José sabe que estoy ahí analizando sus scores porque lo vio en mi Instagram, pero estoy muy, muy obsesionado con el Anillo de Nibelungo de Wagner y en este momento de mi vida, en este momento diría que es mi pieza favorita. Esas óperas magnas de este Uy, hombre. sí, sí, hay que tener, esas son piezas que retan a uno como ser humano en estamina, que uno quiere seguir escuchando, pero son tan grandes y tan largas y tan densas con ese Así escucha. es, así es. Bueno, de videojuegos, me gusta muchísimo, que de hecho lo anoté porque quería hablar de él, al final no lo hice, James Hannigan, que fue el que compuso Dead Space 3 y estos juegos nuevos de Harry Potter. A mí todo el soundtrack de Dead Space 3 me parece fantástico. Lo que ese man hizo me parece brutal. También puede ser una pieza musical favorita y más acorde al tema del que estamos hablando. Aquí el tema es la música y el audio. Eso es verdad, Todo eso es cabe, verdad. todo cabe, También, todo cabe. eso es verdad, eso es verdad. Wagner, de hecho, Wagner inspira mucho la orquestación de cine y de videojuegos, así que Claro, 100%, sí, sí, 100%. De todo ahí es los grandes maestros que llaman. así es, así es. Entonces, bueno, Felo, para cerrar acá, hay una pregunta que yo siempre le hago aquí a las personas que nos visitan, Ujú. eh, y tú no vas a ser la excepción. Ay, Dios mío. Entonces, ¿cuál ha sido el peor consejo que te han dado en tu carrera musical? El consejo que tú nunca le darías a un muchacho que quiere seguir sus pasos en el mundo de la música o del audio. El peor consejo. El peor. Mm. Bueno, comprar unos malos audífonos. Cuando me recomiendan una marca que no, sí, cuando sé que suena muy gracioso, pero es que eso cambia muchísimas cosas. Y yo creo que sí, pues es que consejo como tal, no se me viene déjame pensar un poquito más, pero consejo también podría ser como confía, sí. Hay algo que me parece muy crucial que lo vuelto más bien como consejo bueno y es no confiarse en la herramienta tecnológica e ignorar como la parte básica de lo que es la orquestación, de lo que es realmente la construcción de la música como tal. Que digamos que sí, como un consejo mal que alguna vez me dieron fue como, no, pero eso lo arreglas no sé, con el DAW o eso lo arreglas con eso le metes a lo que sea. Pues sí, hay muchas formas y el arte de la mezcla, que eso también es un modo de arte de la mezcla de audio y la mezcla de música, permite muchísimas cosas, pero yo creo que depende de cómo abordes tu composición. Yo siento que desde la misma creación como tal, desde lo más puro de la idea, uno tiene que ser como lo más fiel y lo más profesional posible. Digamos que no dejar simplemente que la tecnología le arregle a uno las cosas, sino tratar siempre como desde la misma creación como tal, ser fiel a eso. Digamos que Este, ese es un sucede temita, mucho. ese es un temita. Ese es un temita denso porque muchas personas caen un poco en eso. Sucede mucho que con, con, con las librerías, ¿sí? Uh-huh. Que como estas vienen ya sampleadas de una forma, hay ciertas cosas grabadas, ya la gente, uno, y no la gente, yo me incluyo también porque me ha Sí, pasado yo bastante, también, me ha pasado a mí también, sí. incluso sin darme cuenta, uno deja que el mismo software le dicte a uno qué componer, cuando debería ser al contrario. O sea, las máquinas están al servicio de uno, no uno al Sí. servicio de las máquinas. ¿Sí? Por ahora. Por ahora. Oh, Skynet. Aquí viene. Entonces, claro, uno termina haciendo y por eso es que mucha música suena igual. Mucha música Sí. suena igual a la otra, ¿ya? Porque es música que está muy dictada por los samples y eso. Eso pasa mucho en la Sí. música para cine, por ejemplo, que uno solamente escucha notas largas, notas cortas, notas largas, notas cortas, notas largas, porque Sí, donde está el maní, la vaina. sí. Entonces es algo que está sucediendo ahora y creo que sí es algo que a nosotros, es responsabilidad de nosotros como compositores luchar contra eso y como que no se pierda mucho este asunto de mantener como esa sonoridad.
sacar todas las posibilidades que uno puede tener dentro de la orquesta Ujú. sinfónica si uno está componiendo para eso o el formato que sea que estés construyendo. Hay un compositor colombiano que se llama Alejandro Ramírez Rojas. Él hace música para cine y él tiene eso muy de bandera, ¿sí? Que, pues madre, que la música suene con todas las posibilidades que pueda hacer y tú lo ves y él todavía escribe a mano, Así, bien, bien. orquesta, sí, o sea, como que deja que el cerebro sea Excelente. lo que dicte la música, no el software. Sí, Alejo, si nos está viendo, saludos, por acá te tendremos. por favor. Y bueno, Sí, me entonces, parece bueno, Felo, importantísimo eso. Nada, eh, muchas gracias. no sé si tienes como algún último mensaje que le quieras dar aquí a nuestros visitantes slash oyentes antes de cerrar. Algunas últimas palabras. ¿Cuáles son tus últimas palabras? Mis últimas palabras son muchísimas gracias, no mentira, no, nada, que sigan escuchando mucha música, volviendo a la música como tal, que la música tenga su propio discurso, que llegue al videojuego siendo algo muy completo. Me parece eso es como lo más que más quisiera decir, o a cualquier medio que se esté construyendo, y ahí es donde efectivamente también la música quiere un valor artístico importante. Mm. Y me parece crucial que sigamos pensando en eso también. Claro, bueno, Felo, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar acá, por compartirnos esa historia, por iluminarnos un poco sobre todas estas posibilidades que tenemos Estas ideas locas que hay pasando. desde la interactividad, ¿no? O sea, este tipo de cosas tienen que Claro, suceder claro, para seguir echando. La música es un arte vivo, ¿sí? sí, Por ende se está exactamente. moviendo todo el tiempo y está cambiando y estamos Así en ese es. plan. Entonces, bueno, Felo, muchísimas gracias a ti por estar acá. Muchas Y gracias a ustedes. Hello, Sam, y a ti, José. a nuestra audiencia les digo, la próxima semana vamos a estar componiendo en vivo, martes 4 p.m. o miércoles 4 p.m. No, es que Depende. Si se va la es luz o lo no se más, va la luz. No, mentira. sí, estos últimos 2 martes han pasado cosas que uno dice, ¿cómo verlo? Pero no, próximo martes 4 p.m. composición en vivo y jueves 4 p.m. vamos a estar con Carlos Egas, que viene directo desde Ecuador. Nos va a estar acá contando también su experiencia trabajando como en el departamento de audio de un estudio de videojuegos, sus estudios también con Wise, que nos va a estar mostrando un poco de su trabajo. Y bueno, estén Bacano. pendientes acá. ¿Listo? Entonces nada, gracias Felo y nos vemos todos la próxima vez. Chao, adiós, Chao, chao. bye.